La mejor versión significa mejor estilo de vida, básicamente. Y como su definición es asumir que si nos mantenemos en una zona de confort, nunca vamos a tener la oportunidad de desarrollar nuevas habilidades, no vamos a poder desarrollar cambios duraderos si tenemos en esa zona de confort. Se trata de vivir una vida mejor, por decirlo de esa forma. Y yo estuve investigando un poco y los psicólogos o los expertos dan algunos tips a las personas de cómo puedes construir en realidad tu mejor versión. Y en eso mencionan planear nuestros objetivos, crear una nueva mentalidad, planificar metas, construir un nuevo cuerpo, hacer ejercicio, hacer rutinas que en nuestro día a día nos hagan sentir bien con nosotros mismos y comer saludable. Ninguna de estas cosas que están aquí está mal. O sea, todo esto está bien que planifiquemos, está bien que hagamos ejercicio, está bien que trabajemos por nosotros mismos, por nuestra salud mental, por nuestra salud física, etcétera. Lo que está mal, lo que está mal es querer construir esa opción, esa mejor versión de nosotros mismos a base de lo que nosotros creemos, a base de lo que nosotros pensamos y no en base a lo que Dios quiere. Porque Dios, o mejor dicho, voy a decirlo de esta forma, el mundo nos dice, trabaja por tus propias fuerzas, pero en la palabra de Dios encontramos, trabaja con las fuerzas de Dios. O sea, el mundo te dice, tus propias fuerzas, el mundo te dice, hazlo por ti mismo, y Dios te dice, yo lo hago por ti. Es ahí donde caemos en el error. No está mal que trabajemos en lo que nosotros queremos. Lo que está mal es alejar esa versión de nosotros de lo que Dios quiere en realidad para nosotros. Entonces, el error está en que podemos muchas veces pensar que se nos quita la responsabilidad de buscar un trabajo, de estudiar o entre otras muchas cosas más. Entonces, ahí es donde está el pequeño error. Pero, eh, podemos ver la versión de Dios como este lado y la versión de nosotros de este lado, ¿no? Veámoslo como si fueran dos caminos diferentes. Entonces, esta es la voluntad de Dios o esta es la versión que Dios quiere construir de nosotros y esta es la versión que nosotros queremos construir de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces tenemos sueños, metas, planes, todo, pero queremos construirlo en base a lo que nosotros queremos y no en base a lo que Dios quiere. Entonces, allí es donde en lugar de buscar la voluntad de Dios, busco mi voluntad. O sea, en lugar de buscar la voluntad perfecta de Dios, en lugar de buscar qué es lo que Dios quiere en realidad hacer en mi vida, me voy por lo que yo quiero. En lugar de depositar en Él mis planes, mis sueños, todo lo que yo quiero hacer en un futuro, depositarlo en Él, prefiero depositarlo en mis fuerzas y depositarlo en lo que yo quiero hacer que en lo que Dios en realidad quiere. Pero cuando recordamos que con Él es más fácil, entonces entendemos que sus planes son mayores que los de nosotros, que su voluntad es mejor, que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, y que todo lo que Él tiene para nosotros es bueno. Amén. Ok, entonces ya como que vimos un poquito esta introducción de la mejor versión, todo ese tema. Ahora, ¿qué relación tiene con esto? Con el versículo principal, ¿no? Donde hablábamos de un alfarero. ¿Ok? Un alfarero, ¿verdad? Es una persona que trabaja con barro, es una persona que pues básicamente trabaja haciendo vasijas, haciendo jarrones, trabaja en toda esa área, ¿no? Con la arcilla. Y hay unas características particulares que toda la persona que trabaja con la alfarería tiene que tener. Yo se las voy a leer aquí, son cuatro nada más. Primero, que tiene que gustarle la alfarería y tener la capacidad de manejar con seguridad cosas delicadas. Segundo, tiene que poseer una buena resistencia física para poder amasar la arcilla. Tercero, tener paciencia para moldear la arcilla. Y por último, ser creativo y tener buen ojo para los detalles y el diseño, si se van a hacer piezas originales. ¿Qué relación entonces? O sea, según esto, podemos ver que tiene mucha relación con lo que está en la Biblia o con el trabajo que Dios tiene con nosotros. Si lo relacionamos, Dios es una persona que tiene mucha paciencia para moldearnos a nosotros. Dios tiene mucha paciencia para moldear el barro que somos cada uno de nosotros y que lo va moldeando conforme Él quiere, conforme a los detalles que Él planeó únicamente para cada uno de nosotros. Porque como lo dice acá, la persona, el alfarero, tiene que tener muy buen ojo para los detalles y ser creativo para crear piezas originales.
Cada uno de nosotros somos piezas originales. Cada uno de nosotros fuimos creados a un diseño único que fue Dios el que lo determinó desde antes de la fundación del mundo y necesitamos que entender, entender que en las manos de Dios somos piezas originales y que la identidad que Dios nos ha dado a nosotros es una identidad única. Incluso aquellos que son gemelos, que son mellizos, sus huellas dactilares son distintas. O sea, cada uno de nosotros tiene una huella dactilar diferente, cada uno de nosotros fue creado a una imagen única y inigualable, tal cual como Dios así ya lo había planeado. Entonces, algo en particular que me llama mucho la atención de la lectura del comienzo es que en el versículo 4 dice, pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. No se dice que la vasija fue desechada, sino que comenzó de nuevo. Es decir, Dios a nosotros no nos desecha. O sea, nosotros podemos cometer un error o podemos estar pasando por una dificultad y actuar de una manera distinta a como Dios quería que nosotros actuáramos. Entonces Dios nos aplasta y comienza de nuevo en nosotros. Por eso es que duele cuando Dios nos está formando, duele mucho cuando Dios está trabajando en nosotros. ¿Por qué? Porque Él comienza de nuevo y no nos desecha. Si nosotros hicimos algo mal en el día, así sea algo muy pequeño, ¿no? Que lo veamos nosotros o inconscientemente hacemos algo, pues Dios otra vez comienza de nuevo, pero en las manos de Dios no somos desechables. Nosotros muchas veces creo que humanamente solemos desechar mucho, incluso cuando dibujamos. Un dibujo nos sale mal, arrugamos la hoja y la tiramos, pero Dios no hace eso con nosotros. O sea, si algo salió mal, Él comienza de nuevo, otra vez, pero con el mismo barro. Entonces, no sintamos que Dios nos puede desechar, sino que en las manos de Él somos personas útiles en las que Dios va a usar para su gloria y para su honra. Y así como Él, ¿verdad? Nos procesa en esos momentos donde nos aplasta y todo eso, Él quiere construir pues esa mejor versión a través de su manera favorita, ¿no? Que son los procesos y las pruebas. Esa es la manera favorita de Dios de crear una mejor versión en nosotros. Y la prueba es aquella acción de algo para conocer sus cualidades, verificar su eficacia, saber cómo funciona o reacciona o qué resultado produce. Y el proceso es la acción de ir hacia adelante, de avanzar en una trayectoria determinada. Se tiene un estado inicial y uno final de algún cuerpo, sistema o ambiente, entre los cuales se da una transformación, desplazamiento o cambio de naturaleza. En resumen, la prueba te prueba básicamente en cuáles son las cualidades que tienes en realidad. O sea, de qué estás hecho. Esa es la prueba. Para eso es la prueba, para ver de qué estás hecho. Y el proceso es un estado inicial, tiene un estado inicial y un estado final. O sea, el estado inicial tiene que ser muy diferente al estado final. Por ejemplo, algo muy fácil es las películas o una serie. El protagonista nunca inicia, o sea, perdón, nunca termina como empezó. O sea, siempre pasa por un montón de problemas, todo. O sea, es una montaña rusa, una montaña rusa. ¿Por qué? Porque de eso se trata el desarrollo de personaje. O sea, el personaje no puede iniciar su historia y terminarla de la misma manera. O sea, sería un personaje muy aburrido. En realidad, sería una historia muy aburrida ver que todo sea así en una película o en una serie. Yo creo que ninguno de nosotros vería una película y una serie que el personaje nunca le pase nada y siempre toda la historia sea lineal, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre en nuestra vida. Dios nos procesa y nos pasa por pruebas para que nuestro estado inicial no sea el mismo que el estado final. O sea, no simplemente nuestra vida sea así. Si no, tendríamos una vida muy aburrida, veámoslo desde ese punto de vista. Y aunque a nosotros no nos gustan las pruebas y no nos gustan los procesos, es necesario para que el desarrollo de nuestro personaje, para que el desarrollo de nuestra historia sea construida en base a lo que Dios quiere, sea construida en base a una mejor versión. O sea, Dios en medio de cada prueba, en medio de cada proceso, saca muchas cosas que a veces las pasamos por alto, pero que Dios en su palabra nos dice que Él extrae eso de cada prueba y de cada proceso.
Vamos a leer tres citas bíblicas para mencionarles de qué hay dentro de cada una. Primera, tenemos Romanos capítulo 5, versículo 3 al versículo 4. Romanos capítulo 5, versículo 3 al versículo 4. Dice así: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Amén. De ese versículo hay tres cosas que el Señor saca de nosotros en medio de las pruebas. Primero, resistencia. Segundo, fortaleza. Y tercero, firmeza. Son tres cosas que al finalizar una prueba, Dios puede haber sacado de nosotros. Eso, si lo necesitábamos. En esa prueba, en ese proceso, Dios lo saca de nosotros. Segunda cita, Santiago, capítulo 1, versículo 2 al versículo 4. Dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Otras tres cosas que vemos en estos tres versículos que Dios saca de nosotros en medio de las pruebas es alegría o gozo, crecimiento y constancia. Son tres cosas que Dios también saca de nosotros en medio de las pruebas. Alegría o gozo, crecimiento y constancia. Ok. Y el último es Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, que dice así: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Entonces podemos ver claramente que en Primera de Pedro se nos habla de una fe auténtica, una fe verdadera, que es otra de las cosas que el Señor saca en medio de las pruebas en nuestra vida. Y que aquí claramente se nos dice que la fe es probada así como se prueba el oro y se purifica a través de un proceso de mucho tiempo para que el oro pueda salir tan precioso como es. O sea, es una piedra preciosa básicamente. Entonces, incluso hasta la misma palabra nos dice que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. O sea, imagínense cuánto vale nuestra fe para el Señor, que nos dice que es mucho más preciosa que el oro. Entonces, como es más preciosa que el oro, necesita ser probada y necesita ser purificada a través de estos procesos y de estas pruebas. ¿Para qué? Para que crecer en nosotros una fe auténtica. Entonces, podemos ver que hay muchas cosas que Dios trabaja en nosotros en medio de cada momento difícil, en medio de cada dificultad. Así que algo que tenemos que pensar es, ¿qué estará Dios trabajando en mí? O sea, a veces llegamos a pensar, ¿no? Como, ¿qué es lo que está Dios haciendo conmigo? O qué Dios va a sacar de mí en este momento de prueba. Pues veamos estos versículos. Alguna de estas cosas y muchas más, Dios está trabajando. Nunca veamos los procesos y las pruebas de Dios como algo que no tiene importancia, porque en realidad sí la tiene. Es allí donde Dios purifica nuestros corazones, es allí donde Dios se glorifica en nuestras vidas y va construyendo una mejor versión de nosotros. Va construyendo algo en nosotros que por nuestras propias fuerzas nosotros no podemos hacer. Dios trabaja en nosotros de una manera tan única y tan especial que sabe cómo tratarnos a nosotros. Porque el proceso que yo puedo estar viviendo puede ser algo, no sé, muy pequeño para otra persona, y el proceso que otra persona puede estar viviendo puede ser grande para mí. Entonces, Dios sabe cómo procesarnos a cada uno de nosotros. Y es allí donde Dios trabaja y nos moldea, así como el barro, y nos va haciendo de nuevo una y otra vez para crear en nosotros esa mejor versión. Pero muchas veces solemos tomar actitudes incorrectas en medio de esos
procesos, en medio de esas pruebas. Y solemos quejarnos, solemos preguntarles a Dios qué es lo que está pasando, o por qué, Señor, estás haciendo esto, o por qué estás haciendo lo otro. Y no está mal preguntarse, porque hasta yo misma me he preguntado muchas veces el por qué de muchas cosas que pasan en mi vida, y no está mal. Lo que está mal es permanecer en una constante queja. Lo que está mal es permanecer en una constante duda, en una constante queja en el proceso. ¿Por qué? Primeramente, porque eso va a hacer que duremos en el proceso mucho más. Va a ser que así como vemos el ejemplo del pueblo de Israel, el pueblo solamente tenía que pasar 40 días en el desierto y se le convirtieron en 40 años. Entonces, la queja hace que nuestros procesos se alarguen mucho más de lo que se tenían previsto. Y en realidad, lo que Dios busca en nosotros es que en medio de ese proceso podamos tener un corazón agradecido, podamos tener un corazón que le alabe, un corazón que le exalte, que aunque no estemos viendo nada en ese momento, aunque todo esté oscuro, podamos entender que en Dios tenemos la esperanza, que en Dios es que podemos descansar y que Él tiene el control absoluto de todo. Y hay un salmo que nos habla acerca de esta actitud correcta. Es el Salmos 138, versículo 8. Salmos 138, versículo 8. Dice así: el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones porque tú me creaste. Y si vamos un versículo anterior, dice: aunque estoy rodeado de dificultades, tú me protegerás del enojo de mis enemigos. Extiendes tu mano y el poder de tu mano derecha me salva. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones porque tú me creaste. Amén. Entonces, podemos ver que aunque estemos pasando por dificultades, que es lo que dice el salmista, aunque estemos pasando por tribulaciones, confiamos en que el Señor va a extender su mano, confiamos en que el Señor nos va a dar la victoria, confiamos en que sus planes son mejores que los de nosotros, confiamos en que Él nos creó y que Él está al control de nuestra vida. O sea, Dios no está alejado de lo que está ocurriendo en nosotros, Él está al control y muchas veces, aunque Él esté en silencio, Él sigue trabajando. O sea, es allí donde el Señor nos prueba y nuestra confianza hacia Él es muy probada en los momentos de silencio. Pero ahí es donde nuestra boca solamente debe salir alabanzas y darle gracias a Dios. Y aunque existan las dudas, que no está mal, nuestro corazón siempre debe inclinarse a estar agradecido con el Señor porque Él sabe lo que está haciendo. Él sabe cómo está trabajando en nuestra historia, Él sabe qué es lo que viene en el próximo capítulo, en la próxima temporada. Él lo sabe, solamente Él lo sabe. Y por eso debemos confiar en Él, porque Él está escribiendo nuestra historia. Y Él no está exento de nada de lo que está ocurriendo, de absolutamente nada. Y para terminar, les voy a hablar brevemente de 3 razones por las cuales Dios quiere construir una mejor versión en nosotros. La primera es para perfeccionar. Y eso lo vamos a confirmar en Job, capítulo 23, versículo 10, que dice así: sin embargo, Él sabe a dónde yo voy, y cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el oro. Y si muchos de nosotros hemos conocido o leído la historia de Job, la hemos escuchado, sabemos un hombre que vivió en paz. Job fue un hombre que perdió absolutamente todo, o sea, todo, y tenía una enfermedad horrible, ¿no? Entonces, a pesar de eso, Job escribe: sin embargo, Él sabe a dónde yo voy, y cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el oro. Si este hombre que pasó por estas dificultades pudo decir eso, nosotros también podemos decirlo. Que aunque pasemos por dificultades, pasemos por momentos muy difíciles, cuando el Señor nos ponga a prueba, saldremos tan puros como el oro. No sabemos cuánto tiempo va a demorar la prueba, no sabemos cuánto tiempo va a demorar el proceso. Lo que sí sabemos es que Dios está probando nuestras cualidades. Dios está probando de qué estamos hechos. Podemos ver que el Señor es el que se manifiesta en nuestras vidas
a través de estos momentos difíciles, así como los pasó Job, que nunca blasfemó al Señor y al final él tuvo su recompensa y Dios lo recompensó muchísimo más. Otra de las cosas que podemos ver en ese momento de perfección, ¿no? Que a pesar a que entra dentro de la purificación, ¿no? Ese perfección, que salimos como el oro, salimos siendo una mejor versión de nosotros. Es que Dios va limpiando impurezas, va sacando cosas que Él sabe que pueden dañar a la vasija, va limando, va sacando todo aquello que Él sabe que en algún momento nos pueden hacer daño más adelante. Entonces, hay veces en los que el Señor tiene que sacar personas de nuestra vida, a veces en los que el Señor nos tiene que sacar de algún lugar, porque Él sabe que eso nos va a seguir dañando. Y que aunque el proceso sea muy doloroso, que aunque el proceso cueste demasiado, el Señor está. Y Él en algún momento nos va a hacer entender el por qué eso pasó, el por qué esa situación tuvo que ocurrir. El Señor siempre en algún momento te va a hacer, no sé, poner un sentir en tu corazón o hacer llegar algún pensamiento en el que te va a decir, sabes, pasó esto por esto, por esto, por esto, porque quería trabajar esto en ti, porque quería hacer esto contigo. Entonces debemos confiar en que Dios tiene un plan y tiene un propósito y que es para perfeccionarnos, para sacar lo mejor de nosotros en cada momento. Y que Él primeramente lo hace porque tiene un plan hermoso y necesita procesarnos y pasarnos por allí para llevarnos a donde Él quiere. Porque si no fueran por esos procesos, por esas pruebas, si Él nos entregara lo que Él tiene para nosotros en un momento en donde no estamos preparados, no podríamos saber cómo manejar esa situación o eso que Dios nos quiere entregar. Segunda razón, porque en nosotros hay algo precioso. La segunda razón de por qué Dios quiere construir una mejor versión en cada uno es porque en nosotros hay algo precioso. Y eso lo vamos a ver en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 7, que dice así: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. ¿Y qué es este gran tesoro? Es la vida eterna, es la salvación, ha sido depositado en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras vidas. Imagínense eh, ese regalo tan hermoso que Dios puso en nuestra vida para que nosotros lo podamos compartir con otras personas, para que nosotros podamos hablar de eso a otras personas y que ellos también puedan gozar de este regalo, puedan también disfrutar de este tesoro tan hermoso que solamente a través del sacrificio de Jesús podemos obtener. Entonces, en nosotros hay algo precioso. O sea, debemos valorar muchísimo la salvación, debemos valorar muchísimo la vida eterna, porque es un regalo que no lo merecíamos. Pero aún así, a través del sacrificio de Jesús, hemos podido obtenerlo y debemos estar muy agradecidos por eso. Y por esa razón también es que Dios quiere construir una mejor versión de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos ser de testimonio, que a través de nuestra vida también podamos hablar a otras personas, para que a través de nuestra vida también podamos reflejar de esa salvación, podamos reflejar el amor de Dios, podamos reflejar la misericordia, la gracia del Señor, y por eso se tiene que procesar. ¿Para qué? Para que ese regalo precioso también pueda ser disfrutado por las demás personas que tenemos a nuestro alrededor, ya sea que hablemos con ellos o que simplemente con nuestra presencia nos puedan decir, tú tienes algo diferente, tú tienes algo que las demás personas no tienen. Entonces, por eso es necesario que cuidemos esa esencia, que es algo que en ningún otro lado lo vamos a poder encontrar. O sea, la esencia de la salvación, la esencia de la vida eterna es algo que no vamos a poder encontrar a ningún otro lugar que vayamos que no sea la presencia del Señor y que no sea delante de Él. Y la última razón del por qué Dios quiere construir una mejor versión de nosotros, Isaías 64, versículo 8, dice así: y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro
tú, pero todos somos formados por tu mano. La última razón del por qué Dios quiere construir esa mejor versión de nosotros, y diría yo que es la más importante, es porque nos ama. Y este texto no lo dice literalmente, no lo dice explícitamente de que Él nos ama o Él te ama o habla algo de su amor, pero en la primera frase del versículo 8 se resume todo. Dice, y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre. Ese a pesar de todo es a pesar de tus errores, a pesar de tus fallas, a pesar de tus debilidades, a pesar de las veces en las que dudes, a pesar de las veces en las que te puedas quejar, Dios sigue siendo nuestro Padre. Y en ese, a pesar de todo, es por encima de las pruebas, por encima de los obstáculos, por encima de muchas cosas, Dios sigue siendo nuestro Padre. Y creo que allí es donde entendemos que no hay nada que nos pueda separar de ese amor, que es allí donde podemos entender que ninguna dificultad, ninguna tribulación nos puede apartar de su amor, porque Él es nuestro Padre. A pesar de todo lo que pueda pasar, Él es nuestro Padre y Él fue quien nos formó. Y en sus manos nosotros somos vasijas, somos barro, que Él sigue moldeando y Él sigue formando, porque ese es su plan, ese es su plan. Y como nuestro Padre, Él muchas veces tiene que corregirnos, como nuestro Padre, Él muchas veces tiene que, a través de su Espíritu Santo, hacernos sentir que cometimos un error, hacernos sentir que estamos haciendo las cosas mal. Y Él nos procesa también, Él nos procesa y Él nos lleva a un momento de corrección donde nos dice, ok, hiciste esto mal, pero soy tu padre y por lo tanto te tengo que corregir. Por lo tanto, tengo que modelar esto de ti, tengo que moldear esto de ti, porque te amo. No lo hago porque simplemente quiero que estés triste un momento, sino porque te amo y porque quiero que seas una mejor versión de ti. Y muchas veces en esos momentos difíciles cuestionamos mucho el amor de Dios, pero es en ese momento en el que el amor de Dios se ve más reflejado aún en nuestra vida. Porque un padre cuando ama a su hijo lo corrige. Y eso hace Dios con nosotros. Él es nuestro Padre celestial y Él nos ama más que a ninguna otra persona en este mundo. El amor de Dios no se puede comparar con ninguna otra persona. El amor que Dios tiene para darnos no lo podemos comparar con ningún amor terrenal, porque el amor que solamente Dios puede darnos es un amor perfecto, es un amor que no cambia, es un amor que se mantiene intacto a pesar de las circunstancias, es un amor que nunca, nunca, nunca nos va a fallar. Y allí es donde nosotros debemos aferrarnos en ese momento de dificultad, en ese momento de tristeza, de ansiedad que podamos vivir, es en el amor de Dios. Entonces, para concluir, Dios quiere construir una mejor versión de nosotros para perfeccionarnos, porque esa mejor versión de nosotros le tiene que dar gloria a Él. Segundo, tiene que ser de bendición para nuestra vida, de crecimiento personal, de crecimiento espiritual, en muchísimas áreas. Y tercero, tiene que ser de bendición para las personas que están a nuestro alrededor. Porque si Dios trabaja una mejor versión en nosotros, tiene que esa mejor versión impactar la vida de otras personas, de nuestros amigos, de nuestros familiares, y que ellos también puedan querer anhelar ser una mejor versión por lo que han visto en nuestra vida, por lo que Dios ha hecho en medio de nosotros. Que esa mejor versión no la trabajemos solamente en nuestra vida personal, sino que la trabajemos también en el ministerio, que la trabajemos también en nuestra iglesia y que siempre queramos ser una mejor versión, que nunca nos queramos quedar estancados, sino que nuestra mente esté siempre en quiero ser mejor, no para gloriarme yo, sino para que sea Dios el que se glorifique a través de mí. Porque cuando enfocamos la gloria en nuestra vida, de que yo estoy construyendo una mejor versión por mí mismo o por mi fuerza o porque quiero ser mejor que los demás, ahí es donde estoy haciendo las cosas mal, donde estoy haciendo las cosas de manera equivocada, de manera errónea. Construyamos una mejor versión que le dé gloria al Señor, que sea Él el que sea glorificado por lo que Él está haciendo en nuestra vida y que nosotros no seamos los que nos llevemos la gloria y los aplausos. Dios les bendiga.